Hoy vamos a resolver el ejercicio 14 y el ejercicio 15 de esta serie de 15 ejercicios sobre las propiedades y leyes de los fluidos. En esta ocasión, los dos ejercicios que vamos a resolver tienen que ver con la famosa ecuación de Bernoulli. Esta ecuación creada, expresada por primera vez por Daniel Bernoulli, un científico de origen suizo, nacido por allá en 1700, y que en esa ecuación, presentada, por cierto, en un escrito llamado hidrodinámica, en esta ecuación incluye todas las energías que lleva un fluido, la energía debido a la presión, la energía debido a la velocidad y la energía debido a la posición. Y nos dice en esta ecuación que la energía va a ser la misma. La suma de todas las energías en un punto va a ser igual a la suma de las energías en otro punto. Es decir, se basa en la ley de la conservación de la energía. Esta ecuación se expresa de la siguiente manera. La presión en un punto 1 más un medio de la densidad, estamos hablando de la densidad del fluido, un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 1. Todo esto, que es en el punto 1, va a ser igual a la presión en el punto 2 más un medio de la densidad del fluido multiplicada por la velocidad 2 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 2. Bien, esa es la ecuación de Bernoulli. El problema, el primer ejercicio, nos dice que durante cierto huracán, las ráfagas de viento encima del techo de una casa alcanzan 210 kilómetros por hora. Y nos preguntan en el inciso A, ¿cuál es la diferencia de presión entre el interior y el exterior del techo? Y en el inciso B nos dicen cuál es la fuerza ascensional que actúa sobre el techo si tiene 10 metros de largo y 8 metros de alto. Y nos dicen que vamos a considerar que la densidad del aire es 1.2 kilogramos por metro cúbico. Pues bien, me dan aquí una velocidad por encima del techo de 210 kilómetros por hora. Todo lo que esté por encima del techo lo vamos a considerar como punto 2 y por debajo del techo será punto 1. Entonces, velocidad 2 es igual a los 210 kilómetros por hora. Vamos a ponerlo aquí, velocidad 2 serán 210 kilómetros por hora. Si lo vamos a convertir a metros por segundo para que esté en unidades fundamentales, lo que tengo que hacer para quitar kilómetros, vamos a multiplicar por el factor de conversión de que un kilómetro es igual a 1000 metros. Entonces vamos a multiplicar por 1000 metros. Y para quitar horas, pues sabemos que una hora tiene 3600 segundos. Entonces ponemos una hora en el numerador y 3600 segundos en el denominador. De esta manera, kilómetros y kilómetros se cancelan, horas y horas se cancelan. Y me van a quedar metros, perdón, no metros cuadrados, porque puse metros cuadrados aquí, me van a quedar metros por segundo. ¿Qué velocidad va a ser en metros por segundo? Pues los 210 multiplicados por 1000 y dividido entre 3600. Aquí está, 210 por 1000 entre 1600. Eso es lo que hay que hacer. Y nos da un resultado en metros por segundo de 58.3 metros por segundo. Esa es la velocidad 2, por encima del techo, de las ráfagas del viento por encima del techo. Por debajo del techo sería la velocidad 1. Por debajo del techo vamos a considerar que son 0 metros por segundo.
estamos dentro de la casa, estamos debajo del techo. Entonces, el viento pues no lleva una velocidad, la velocidad es cero. Bien, también vean que pues la altura 1 y la altura 2 van a ser la misma, porque lo único que los divide es el techo. Entonces, si la altura 1 y la altura 2 son idénticas, este término y este término se van a cancelar porque van a ser equivalentes. Entonces, se eliminan entre sí esos dos términos. Y me va a quedar la ecuación más simplificada. Me va a quedar presión 1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado igual a la presión 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Conozco, bueno, la velocidad 1, es 0. Entonces, este término se va a hacer 0. Y lo que me están pidiendo determinar es la diferencia de presiones. La diferencia de presiones es P1 menos P subíndice 2. Esa es la diferencia de presiones. ¿Qué es lo que tengo que hacer únicamente? P subíndice 2, pasarlo al otro lado restando. Y me queda de esta manera. Esa diferencia de presiones, ¿a qué va a ser igual? Únicamente va a ser igual a este término que me quedó solo. A un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. O sea, sustituyendo un medio de la densidad del aire, que es 1.2 kilogramos por metro cúbico, multiplicada por la velocidad 2 al cuadrado, o sea, 58.3 metros por segundo, y eso al cuadrado. Por lo tanto, la diferencia de presiones, ¿sí? P1 menos P subíndice 2 va a ser igual a ese 58.3 metros por segundo, lo vamos a elevar al cuadrado. Y lo que resulta lo vamos a multiplicar por 1.2, que es la densidad del aire, y también lo vamos a multiplicar por un medio o a dividirlo entre 2, que es lo mismo. Y eso me da 2039.3. Y esto es una diferencia de presiones, que son pascales. 2039 pascales. Si lo queremos expresar con dos cifras significativas, esto sería igual a 2.0 o simplemente 2 por 10 a la 3 pascales. Esta es la diferencia de presiones. 2 por 10 a la 3 pascales, expresándolo con una cifra significativa. Ese es el inciso A, lo primero que me piden. Y en el inciso B me preguntan cuál es la fuerza ascensional que actúa sobre el techo. Pues recordemos que la presión es igual a la fuerza por unidad de área. Entonces, si ya conozco la presión, ¿cuál es la presión? Pues la presión es esta diferencia de presiones que va a actuar hacia arriba, ¿sí? Esa va a ser la presión, los 2 por 10 a la 3 pascales. ¿Cuál va a ser el área? Pues se trata de un techo que tiene de dimensiones 10 por 8 metros, 10 metros de largo por 8 metros de ancho. Con eso voy a determinar el área y entonces voy a poder calcular la fuerza ascensional. Despejando aquí, fuerza ascensional va a ser igual a presión por área. Entonces, la fuerza va a ser igual a la presión, que son 2 por 10 a la 3 pascales por el área. Y el área, pues son los 10 metros por 8 metros. Esta área, pues va a ser fácilmente de 80 metros cuadrados. Ese es el área. Entonces, voy a multiplicar la presión, que son los 2 por 10 a la 3 pascales, por 80 metros cuadrados. Y esto me va a dar una fuerza en newtons de 2 por 10 a la 3 multiplicado por 80. Eso me da 160 por 10
a la 3 newton, ¿sí? Si lo queremos expresar con solamente dos cifras significativas, 160 por 10 a la 3, pues me quedan 1.6 por 10 a la 5. Y estos son newton. Esta es la fuerza ascensional debido a esas ráfagas de viento que pasan por encima de ese techo. Vamos a pasar al siguiente y último ejercicio de esta serie de 15 ejercicios. Vamos a pasar al ejercicio 15. Este ejercicio nos dice que la velocidad del aire relativa a las alas de cierta avioneta es de 80 metros por segundo encima de ellas, encima de las alas, es de 80 metros por segundo y de 70 metros por segundo debajo de las alas. Nos dicen que la masa de la avioneta es de 1.270 kilogramos y nos comentan también que las alas están horizontales y tienen un área de 16 metros cuadrados. Nos preguntan primero en el inciso A, ¿cuál es la fuerza ascensional que actúa sobre las alas? Y en el inciso B nos preguntan cuál es la fuerza neta sobre la avioneta. Bien, pues es muy similar al ejercicio anterior, pero aquí las velocidades, tanto por encima de las alas como por debajo, pues ninguna velocidad es nula. La velocidad por encima, vamos a llamarle velocidad 2, es igual a 80 metros por segundo. Ya están en unidades fundamentales, entonces, perfecto, así la dejamos. Y la velocidad 1, pues es de 70 metros por segundo. También me dan por ahí la masa del avión, que son 1.270 kilogramos. Y me dan el área de las alas, que es de 16 metros cuadrados. ¿Sí? Esos son todos los datos. Bueno, también me dan la densidad del aire. La densidad del aire, 1.2 kilogramos por metro cúbico. Muy bien. Entonces, vamos a aplicar también la ecuación de Bernoulli. Recuerden que la ecuación de Bernoulli nos dice que en un punto 1, la presión más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura en ese punto 1 va a ser igual a la presión 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 2. Vamos a considerar nuevamente que la altura 1 y la altura 2 es la misma porque solamente está separado por lo grueso de las alas. Entonces, si la altura 1 es igual a la altura 2, estos términos se van a cancelar. Y me va a quedar solamente presión 1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado igual a la presión 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Y lo que me piden, pues es la fuerza ascensional. La fuerza ascensional la voy a poder calcular a partir de la diferencia de presiones. Entonces, lo primero que voy a hacer es calcular la diferencia de presiones. La presión 1 menos la presión 2. Eso se hace pasando la presión 2, restando al otro lado, y me queda P1 menos P subíndice 2. ¿Y a qué va a ser igual? A un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado menos este término que estaba sumando, lo voy a pasar al otro lado restando, menos un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. Vean que el un medio de la densidad y un medio de la densidad es factor común. Entonces lo voy a expresar, lo voy a factorizar. Me va a quedar presión 1 menos presión 2 igual a un medio de la densidad que multiplica a la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado. Y entonces
la presión 1 menos la presión 2, sustituyendo, va a ser igual a 1 medio de la densidad. La densidad es 1.2 kilogramos por metro cúbico. Y eso multiplicado por la diferencia de los cuadrados de las velocidades. La velocidad 2 al cuadrado serían la velocidad 2, que son 80 metros por segundo. Eso va al cuadrado. Vamos a poner aquí un corchete. Menos la velocidad 1, que son, lo voy a poner aquí abajo, 70 metros por segundo al cuadrado. Y entonces la diferencia de presiones P1 menos P subíndice 2 va a ser igual a, vamos a hacer las operaciones y empezar elevando al cuadrado 80, ¿sí? 80 al cuadrado me da 6.400, pero a eso le voy a restar 70 al cuadrado, el cuadrado de 70, ¿ok? Esa diferencia me va quedando de 1.500. Esos 1.500 van a ser multiplicados por 1.2 y luego multiplicados por 1 medio o dividido entre 2, que es lo mismo. Y entonces me da una diferencia de presiones de 900 pascales. La diferencia es de 900 pascales. Obviamente esa presión es hacia arriba. Esa diferencia de presiones es hacia arriba. 900 pascales es la diferencia de presión. A partir de la diferencia de presión podemos calcular la fuerza ascensional, porque recordemos que la presión es igual a fuerza entre área. Y entonces, despejando fuerza, pues fuerza va a ser igual a presión por área. Sustituyendo, van a ser 900 pascales multiplicado por el área. Pero el área ya la tenemos acá, el área son 16 metros cuadrados. El área de las alas de este avión, 16 metros cuadrados. Haciendo esas operaciones, 900 por 16 me da una fuerza, la fuerza ascensional va a ser de 14.4 por 10 a la 3 Newton. 14.4. Si lo quiero expresar con dos cifras significativas, sería recorrer el punto un lugar, me quedaría 1.4, 1.44, pues se queda como 1.4 por 10 a la, 4 Newton. ¿Sí? Esa sería la fuerza ascensional. 1.4 por 10 a la 4 Newton. Ese es el inciso A. Y en el inciso B me piden que determine la fuerza neta. La fuerza neta que experimenta esta avioneta, este avión. ¿Sí? La fuerza neta sobre la avioneta. Bien. Sobre la avioneta, entonces, actúan dos fuerzas de manera vertical. Una es la fuerza ascensional hacia arriba, que acabamos de calcular, y la otra fuerza que actúa sobre la avioneta es la fuerza debido a la gravedad. Entonces, vamos a tener una fuerza debido a la gravedad, que es masa de la avioneta por la gravedad, y vamos a tener esa fuerza va hacia abajo, la vamos a poner negativa, entonces me va a quedar la fuerza debido a la presión o a la diferencia de presiones, que es la fuerza ascensional que acabamos de calcular, menos la masa por la gravedad. Eso va a ser la fuerza neta. Le voy a poner Fn. Entonces, la fuerza neta va a ser igual a la fuerza ascensional, que es 1.4 por 10 a la 4 Newton, menos la fuerza debido a la gravedad, que es la masa de la avioneta, 1.270 kilogramos por la gravedad, 9.81 metros sobre segundo cuadrado.
Y entonces la fuerza ascensional nos va a quedar el 1.4 por 10 a la 4, a eso le voy a restar el producto de 1270 por 9.81. Y eso nos da una fuerza neta de 1541.3 newtons. Esa fuerza neta es hacia arriba, es una fuerza todavía que hace que la avioneta tienda a elevarse. Esto es en newtons. Si queremos expresar esto con dos cifras significativas, sería recorrer este punto 1, 2, 3 lugares. Y entonces va a ser esto 1.5 por 10 a la 3 newtons. De esta manera hemos resuelto los últimos dos ejercicios y estos relacionados con la ecuación de Bernoulli y algunas aplicaciones de esta. Así de fácil.